Análisis e interpretación de estados financieros. Módulo 2. Herramientas y métodos de análisis. Hola a todos, es un gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a esta clase virtual del curso Análisis e interpretación de estados financieros. Como se darán cuenta, hoy estamos iniciando el módulo 2 del curso, así que sin más preámbulo, entremos de lleno a los temas. El módulo 2 se titula Herramientas y métodos de análisis. Estos son los temas que vamos a ver. Vamos a ver en el punto 1 conceptos, en el punto 2 activos y pasivos de corto plazo, punto 3 activos y pasivos de largo plazo y el punto 4 usuarios de los estados financieros. Empecemos con los conceptos de solvencia, estabilidad y productividad. Los métodos de análisis que vamos a aprender en las siguientes clases a utilizar como analistas, en ellos vamos a ver que lo que hacemos es relacionar cifras, ¿sí? de los estados financieros de una empresa. Ya vimos cuáles son los principales estados financieros y esas cifras las vamos a relacionar dentro de ellos con el objetivo de obtener consideraciones, criterios, conclusiones, puntos de vista, en los cuales vamos a apoyar la interpretación que vamos a hacer. Interpretación acerca de la solvencia, de la estabilidad y la productividad de una empresa. La solvencia es una situación de crédito en el presente. La estabilidad es una situación de crédito hacia el futuro. Y esta estabilidad proviene de la productividad. Una productividad bien dirigida que aporte los rendimientos de los cuales los inversionistas esperan ser merecedores y partícipes. Vamos a entrar más a detalle a analizar estos tres conceptos. Empecemos por solvencia. Quiero dejar claro que al decir vamos a analizar la solvencia de una compañía, esto es muy diferente al análisis de liquidez. Voy a definir la liquidez para que eso quede claro, la separación. Vemos que liquidez nos habla de un horizonte de tiempo corto para obtener pronósticos razonablemente acertados de los flujos de efectivo. En periodos muy cortos hacemos previsiones, pronósticos del comportamiento de los flujos de efectivo de la entidad. Ese es un análisis de liquidez. En un análisis de solvencia vamos a ver la viabilidad y capacidad de una compañía de pagar a largo plazo sus deudas de largo plazo. Y cuando dice la viabilidad se refiere a qué posibilidades hay de que se realice, qué factibilidad tiene de realizarse. Y la capacidad se refiere a las condiciones actuales que tiene una empresa, condiciones físicas, condiciones administrativas, para poder pagar a largo plazo sus deudas a largo plazo. Pero no quiero causar controversia en este punto, porque estoy hablando de pagar a largo plazo, deudas a largo plazo. Y voy a regresar a la diapositiva anterior e indicaba solvencia, situación de crédito en el presente. Entonces, ¿por qué se indica una situación de crédito en el presente? Cuando en su definición estamos hablando de la viabilidad y capacidad de pagar a largo plazo. Bien, porque es esa capacidad que tiene la empresa ahora, qué tan viable es ahora. Por eso se mencionaba ahí su capacidad de crédito presente, para en un futuro poder realizar esos pagos, ¿sí? Bien, el análisis de la solvencia se compone de varios elementos fundamentales o dos elementos fundamentales. Uno es el análisis de la estructura de capital. Y la estructura de capital se refiere a las fuentes de financiamiento de una compañía.
fuentes de financiamiento puede variar, puede combinarse entre el capital contable, ¿sí? El capital propio de la empresa, que es relativamente permanente, y fuentes de financiamiento que pueden ser a corto, mediano plazo, pero que son más riesgosas y temporales, quiere decir, tienen un vencimiento. Una vez que una compañía obtiene financiamiento, lo invierte en varios activos y esos activos representan fuentes secundarias de seguridad para los prestamistas y comprenden desde préstamos garantizados por activos específicos hasta activos disponibles como garantía general para acreedores. Pero veamos esto, esta gráfica, ¿sí? Por un lado, tenemos la estructura de capital que puede tener esta combinación dentro de su estructura, no necesariamente todos, pero probablemente tenga por lo menos uno de estos, que es el capital contable, que está adicional a las utilidades retenidas. Luego tenemos pasivos circulantes, pagarés, bonos a largo plazo, pagarés y obligaciones, créditos diferidos, provisiones, reservas, intereses en subsidiarias, acciones preferentes, ¿ya? Del lado del capital. Como les decía, todo este financiamiento que obtenemos de cualquiera de estas fuentes del lado derecho de la imagen, nos van a servir para invertirlo en activos, ¿sí? En activos que están divididos en circulantes, inversiones a largo plazo, inmuebles, planta y equipo, activos intangibles, cargos diferidos, etcétera. Todos esos activos van a ser el objetivo del financiamiento que vamos a obtener, invertir en esos activos. Entonces, ya tenemos un poco más de claridad de la estructura de capital. La estructura de capital, todas esas fuentes que acabamos de ver de financiamiento, ese es uno de los elementos fundamentales para analizar la solvencia de la entidad, ¿sí? Vamos a ver, no solo, voy a regresar a la diapositiva, no solo si tiene, vean hacia el lado derecho de la imagen, no solo si tiene todos estos elementos de fuentes de financiamiento, sino la calidad de los mismos, sus cualidades, características, la distribución, ¿sí? Acá en el cuadro, pues hay unos con unos cuadros más grandes que otros. Por ejemplo, esto es solo de ejemplo, el capital contable tiene un cuadro grande, pero los pagarés y bonos a largo plazo tienen un cuadro mucho más grande y bueno, más pequeño viene el pasivo circulante. Entonces, eso da indicación en un ejemplo de cómo se puede distribuir, ¿sí? Esas fuentes de financiamiento. Y repito, cada una de ellas tiene características relacionadas al riesgo y al costo. Lo que les mencionaba de activos es porque el financiamiento que obtenemos lo invertimos en activos. Continuemos. El segundo elemento que utilizamos para analizar la solvencia es las utilidades o capacidad de generar utilidades. El analizar las utilidades o capacidad de generar utilidades porque implica la capacidad recurrente de generar efectivo para las operaciones. Las mediciones basadas en las utilidades, que vamos a ver más adelante, nos van a mostrar indicadores muy importantes y confiables de la solidez financiera. Las utilidades son la fuente deseable y confiable de efectivo. Si hay utilidades, que es lo que más se desea en un negocio, pues vamos a obtener un efectivo de forma confiable. Y ese efectivo nos va a servir para el pago a largo plazo de intereses y capital y todas las deudas que tenemos.
Como medida de las entradas de efectivo procedentes de las operaciones, las utilidades son cruciales para cubrir todas las deudas a largo plazo y gastos fijos. Un flujo estable de utilidades, entiéndase, una estabilidad, una marcha normal en el logro de las utilidades es crucial para poder generar flujos de efectivo. Adicional, un flujo o un comportamiento o una capacidad de generar utilidades de forma estable en un periodo de tiempo es una medida fundamental de la capacidad de una compañía para obtener préstamos en épocas de escasez de efectivo. También es una medida de la probabilidad de que una compañía se recupere de situaciones de problemas financieros. Les voy a dar un ejemplo breve relacionado a la situación actual de la economía. Una entidad que carece de efectivo, ¿sí? O dicho de otra forma, tiene una liquidez muy baja, quiere decir que a corto plazo tiene problemas para hacer frente a sus deudas de corto plazo. Al tener poca liquidez busca financiamiento, por ejemplo, en estos momentos en una entidad bancaria. La entidad bancaria va a analizar entre varios elementos la solvencia de la empresa. Va a buscar, uno, la estructura de capital, cómo están sus fuentes de financiamiento, cuál es la calidad de esas fuentes de financiamiento, tiene préstamos, cuál es la calidad de esos préstamos, los tiene al día, son de alto riesgo, etcétera, su capital, cómo está conformado su capital propio, las deudas que pueda tener como medios de financiamiento y luego las utilidades, ¿sí? No solo las ya pasadas, sino a futuro. ¿Qué estabilidad ofrece, ¿sí?, esa empresa en cuanto a sus utilidades, a esa capacidad de generar utilidades y por lo tanto esas utilidades que provienen de sus operaciones comerciales, esas utilidades poder generar efectivo, flujos de efectivo para poder solventar sus deudas a largo plazo? Entonces ven cómo regresamos a lo mismo. Viabilidad y capacidad de una compañía. Viabilidad, que lo pueda lograr, y capacidad, cómo está estructurado. Repito, se analiza las utilidades, su operación, su capacidad de generar utilidades para después convertirlos en flujo de efectivo. Continuamos. El siguiente punto, estabilidad. Es la situación de crédito hacia el futuro, que proviene de la productividad. Veamos más a detalle el tema de estabilidad. Primero, quiero definir la estabilidad de negocio. Y para definirlo, me basé en esta imagen. Vamos a acercarla, es un juego de piedras bastante equilibrados, bastante estables, diríamos. Pues la estabilidad de un negocio es, imagínense una balanza y la estabilidad es el centro. De un lado tenemos las utilidades y del otro lado tenemos el riesgo de negocio. Entonces, una estabilidad recae entre saber obtener utilidades y administrar el riesgo del negocio. Pero, definiéndolo de otra forma, ¿qué pasa si una empresa no tiene estabilidad de negocio? Sus utilidades son muy variables, ¿sí? O sea, sus pronósticos varían mucho. Pronosticamos una meta de utilidades, pero obtenemos menos o obtenemos más de ese pronóstico. Esa inestabilidad, ¿sí?, no
es muy perjudicial para la calidad de las utilidades, ¿sí? Porque nunca vamos, no teniendo un negocio estable, nuestras utilidades pueden ser muy variables. Y las utilidades van a ser de una mejor calidad o más estables toda vez estén más aisladas en el riesgo del negocio. El riesgo del negocio pues está determinado por varios factores internos y externos. Cuanto menos sea el riesgo de negocio, las utilidades van a ser más estables. Nada más. Pero quería dejar claro esta definición y pasar a la estabilidad financiera, que es la que nos interesa. De igual forma, establezco ahí una fila de piedras bien equilibradas y ampliar esta parte. Y la estabilidad financiera de una compañía, cuando la analizamos, depende de dos elementos, de los tipos y cantidades de activos y de las fuentes de financiamiento de la empresa. Fuentes de financiamiento de la empresa, hace un momento platicamos de ellas, de cómo está estructurado el financiamiento de la empresa en tanto a su cantidad y calidad, ¿sí? Y los tipos y cantidades de activos, porque esos activos que son propiedad de la empresa representan, repito, los tipos y cantidades de activos representan la propiedad de la empresa. Pero, ¿por qué está relacionado en la estabilidad financiera, en el análisis de estabilidad financiera? Pues bien, porque este total de activos puede estar, ya sea en una parte o en su totalidad, sujeto a obligaciones con terceros. Es decir, puede que una parte o todo el activo esté endeudado, dicho de otra forma. Entonces, al estar ya sea una parte o el total del activo endeudado, quiere decir que la compañía está utilizando capital ajeno para poder trabajar, que son esas fuentes de financiamiento. El punto es de que esa medida o ese balance entre la cantidad de activos que están financiados y de acuerdo al tipo de fuentes de financiamiento, al analizar eso nos puede dar como resultado qué tan estable es la empresa, ¿ya? Por ejemplo, si el total de los activos está financiado con una fuente de financiamiento muy riesgosa, muy a corto plazo, con altos índices de interés, una tasa alta de interés, podríamos perder la estabilidad de la empresa, desequilibrar esa estabilidad, ¿sí? En cambio, si los activos de la empresa, pensemos de un 100%, el 15% de los activos es financiado por una fuente de financiamiento estable, con unas cualidades financieras muy bien entendidas, entonces la estabilidad de la empresa de forma financiera, pues muy poco probable se va a desequilibrar. ¿Estamos? Bien, hasta ahora que hemos visto estabilidad y solvencia, quiero hacer una conclusión. Si se dan cuenta, en los dos conceptos hemos tocado el punto de fuentes de financiamiento y activos, ¿ya? Entonces, este desequilibrio entre las fuentes de financiamiento y activos puede afectar la solvencia y la estabilidad de una empresa a la cual estemos analizando sus estados financieros. Pero ¿por qué es importante analizar la estructura de capital? Y esto es pues varias perspectivas. La primera o la que más destaca es la diferencia entre el pasivo y capital propio.
El capital propio se refiere al capital de riesgo de una empresa, y se dice de riesgo porque es el que los inversionistas colocan asumiendo el riesgo del funcionamiento de una entidad. Las características del capital propio incluyen un rendimiento incierto o no especificado. Quiere decir que cuando un inversionista coloca su capital en un negocio, pues el rendimiento, aunque aún así es pronosticado, no tiene una certeza total, ¿sí? Otra de las características del capital propio es la falta de una pauta de reembolso. Quiere decir eh, un planeamiento fijo o un desembolso fijo para el reembolso, ¿ya? Cuando una persona coloca capital de inversión en una empresa, muy raras veces va a decir, bueno, sí, pero yo quiero mi capital ya dentro de un año o dentro de 6 meses o dentro de 2 años, ¿sí? Ese reembolso no lo está de una forma pautada, ya no se establece en una entidad decir, invierta capital y yo dentro de 2 o 3 años le devuelvo el capital que me prestó. No, esa parte no es tan así, se maneja de otra forma. Pues bien, cuando se tiene ese capital propio en una mayor proporción dentro de las fuentes de financiamiento, esto contribuye a la estabilidad y solvencia de una compañía. Por lo general se caracteriza por el grado de permanencia, persistencia en épocas de adversidad y la ausencia de requisito de pago de dividendos obligatorios. Eh, y ya con esto, con un capital propio, una empresa puede invertir con confianza el financiamiento obtenido de la venta de acciones de capital y la puede invertir en activos a largo plazo y exponerlos a riesgos comerciales, ¿sí? Sin la amenaza de que le retiren esos activos porque fueron financiados con un capital propio. Bien, y a diferencia de ese capital propio, el capital de deuda, ya sea a corto o largo plazo, pues tiene que devolverse. Cuanto más largo sea el periodo de pago de la deuda y menos exigentes las cláusulas de reembolso, pues tanto más fácil será para la empresa poder pagar ese servicio de capital de deuda, ¿sí? Pese a todo, es preciso pagar la deuda a intervalos especificados, independientemente de la situación financiera de la empresa. Dicho de otra forma, sí o sí, hay que pagar la deuda y no, por lo general, no se pregunta en qué situación o no se toma en cuenta la situación que esté pasando en determinado momento una empresa. Al igual que los intereses, son periódicos sobre casi toda la deuda. Por ejemplo, en la coyuntura actual, han, los bancos han tomado algunas actitudes o unas políticas de decir, le vamos a atrasar 2, 3, 6 meses el pago de la deuda, ¿sí? Pero había que interpretarlo adecuadamente y era solo que estaban corriendo el pago del capital, pero los intereses no, los intereses había que continuar pagándolos mes a mes, solo era la parte que correspondía al capital que atrasaron por un tiempo el pago, pero no quería decir que no se iba a pagar, sino que si el préstamo vencía en enero del 2021 y nos corrieron 5 meses el plazo de la deuda, pues en vez de terminar en enero del 2021 íbamos a terminar a pagar en junio del 2021, ¿sí? Y como dice, el incumplimiento del pago del capital y los intereses, pues normalmente resulta en procedimientos judiciales en los que los accionistas comunes pueden perder el control de la compañía y en casos más extremos todo o parte de su inversión, ¿sí? Entonces, cuando la proporción de deuda dentro de la estructura de capital de una empresa es más dominante la deuda de capital versus el capital propio,
Entonces, los gastos fijos son más altos y los compromisos de reembolso adquiridos también son más rígidos. Con una, con una estructura así, con deuda mayor que capital propio dentro de las fuentes de financiamiento, pues aumenta la probabilidad de que una empresa pues no pueda pagar los intereses y el capital a la fecha de vencimiento y de que los acreedores sufran posibles pérdidas. Y como les dije anteriormente, pues que la empresa tenga que enfrentar procedimientos judiciales. Entonces todo esto, en conclusión, afecta la estabilidad y por ende la solvencia de una compañía. Continuemos. Estabilidad de que la solvencia que actualmente tiene la empresa seguirá durante una época más o menos cercana en iguales o mejores condiciones. Eso quise expresarlo como una conclusión. La estabilidad de que la solvencia que se tiene actualmente, relacionen ustedes los dos conceptos de solvencia, esa solvencia que se tiene actualmente, al darle estabilidad de que va a seguir esa solvencia por un tiempo en iguales o mejores condiciones. Esa es la meta, ¿no? Y como les decía, la estabilidad proviene de una productividad. Hablemos de productividad. Tenemos acá, dice, es el máximo rendimiento de los resultados de las operaciones de una empresa. Es decir, determinar si se han aprovechado los recursos con que cuenta la empresa para obtener la utilidad óptima. ¿Sí? Es obtener un máximo rendimiento, o sea, sacarle todo el provecho, ¿sí?, al rendimiento, obtener lo más que se pueda de rendimiento como resultado de las operaciones comerciales. Esto, de otra forma, se dice, los recursos con que cuenta la empresa se han aprovechado de la mejor forma para obtener la utilidad óptima, o sea, la utilidad máxima. Ahora les hago una pregunta. Como se está hablando de aprovechar los recursos con que cuenta la empresa, pero ¿cuáles son esos recursos con que cuenta la empresa? ¿En dónde los vemos representados en los estados financieros? En los activos. Los recursos con que cuenta la empresa son los activos y lo que debe hacer la administración es aprovecharlos al máximo, ¿sí?, para obtener una utilidad óptima. ¿Y cómo se representa la productividad? En los estados financieros, en donde vemos reflejado ese máximo rendimiento de resultados de las operaciones de la empresa. Es decir, en los estados financieros ya definimos que los activos son los recursos con los que cuenta la empresa para obtener la utilidad óptima. ¿Cómo se representa entonces esa productividad en los estados financieros? Así es, en la utilidad de la empresa. Bien, hablemos un poco del análisis interno y externo. El análisis interno de los estados financieros lo realizan los directivos con el fin de establecer las políticas, estrategias y directrices para el funcionamiento óptimo de la empresa, para saber aprovechar los activos de la empresa. Toman los estados financieros, los analizan y definen qué políticas, qué estrategias, por dónde encaminar la empresa. Y como les decía anteriormente, las políticas pueden ser internas, las estrategias pueden ser de diferentes tipos, estrategias de calidad, estrategias de expansión, estrategias de captar nuevos clientes, etcétera.
Ese es el resultado del análisis interno que hacen los directivos de los estados financieros. El análisis externo. Este punto de análisis externo lo voy a amarrar en el punto final de los usuarios de los estados financieros. ¿Sí? El siguiente punto, los activos y pasivos eh, a corto y largo plazo. Acá voy a hacer referencia a la NIC 1 en el párrafo 60. ¿Sí? Ya ustedes tienen la bibliografía, van a buscarle y a dar lectura al párrafo 60 en adelante. En el párrafo 66 define cuáles son los activos a corto plazo o corrientes, como los llama eh, la norma. Tenemos cuatro incisos que son las características que deben de tener estos activos para considerarse de tipo corriente. Los activos que no estén dentro de estas cuatro características son clasificados como no corrientes. Luego, los pasivos a corto plazo o corrientes, igual en la NIC 1 a partir del párrafo 69, tienen tres características. Los otros pasivos que no cumplan con esas características son clasificados como no corrientes. ¿Sí? Los usuarios de los estados financieros. Ya habíamos hablado un poco de estos usuarios en la clase número 1 y número 2. Lo pueden consultar nuevamente en los videos respectivos. Pero hay que tener claro que la información financiera, los estados financieros, basándose en un marco como el de las normas internacionales de información financiera, pues tienen un propósito general. Y el objetivo de esa información financiera es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa, de manera de que ésta sea útil para inversores, prestamistas y otros acreedores, que les ayude a tomar decisiones sobre la administración de los recursos de la entidad. Esas decisiones conllevan comprar, vender o mantener los instrumentos de patrimonio y de deuda, y proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de crédito, etc. Estas decisiones son resultado del análisis externo. ¿Se recuerdan el tema de análisis externo? No lo desarrollé en las diapositivas anteriores, sino lo amarré acá, porque los usuarios de estados financieros pues hacen este tipo de análisis para sacar sus propias utilidades, su propia utilidad de la información. Ahora estos usuarios, ¿qué tipo de análisis van a hacer ese análisis externo? Pues cada uno con sus intereses. Por ejemplo, los inversores, los que ya existen o aquellos potenciales que les llame la atención poder invertir, comprar acciones e invertir en una entidad, pues ellos lo que van a analizar es, lo que van a analizar ellos es, por ejemplo, el pago de los dividendos, el pago del principal, ¿sí? El pago del capital, pero principalmente también el precio de mercado de sus acciones, de su inversión. Eso es lo que le interesa a los inversores. Repito, sus dividendos y cómo va a ser el pago de su principal, especialmente en el aumento del precio de mercado de sus acciones. Eso es lo que les va a interesar a ellos, por lo tanto, su análisis externo va a ir enfocado hacia ese punto. Dividendos y valor en el mercado de las acciones. Ahora los prestamistas y otros acreedores, ya sea actuales o posibles prestamistas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tomar los estados financieros y ellos lo que van a analizar es
cómo se va a realizar el pago de su capital y de los intereses. Y todo eso van a ir a- a analizar la rentabilidad, la estabilidad y los otros conceptos que hemos visto anteriormente, que son solvencia y estabilidad. Eso es lo que ellos van a analizar, ¿sí? Sacando una conclusión de un posible análisis de los inversionistas, acreedores, etcétera, y prestamistas, ellos lo que necesitan es información que van a obtener de los estados financieros que les ayude a evaluar las perspectivas de entrada de efectivo neta futura a la entidad. ¿Sí? Dicho de otra forma, todos estos conceptos que hemos visto, ellos los van a analizar para asegurarse a un futuro de que van a obtener el efectivo que ellos esperan de sus inversiones y de sus préstamos. Pero también cabe agregar que los inversionistas, prestamistas, inversores, acreedores, también les va a interesar medir la eficiencia de la gerencia en administrar las propiedades de la entidad. Propiedades que dijimos están representadas en los activos de la empresa. Y les va a interesar también la productividad que se refleja, dijimos, en la utilidad de la entidad. ¿Por qué? Porque también los inversionistas y prestamistas quieren analizar la responsabilidad de la administración en lo que respecta a proteger los recursos de la entidad contra efectos desfavorables de factores económicos, como por ejemplo cambios tecnológicos, precios, asegurar que la entidad cumple con la legislación del país, que cumple con la regulación y disposiciones contractuales que le sean aplicables, etcétera. La información que obtienen del cumplimiento de la gerencia con sus responsabilidades, pues también les es útil para tomar sus propias decisiones a los inversionistas, prestamistas y acreedores. Pero quiero quiero recalcar, perdón, en que este análisis externo que hacen inversionistas, prestamistas y acreedores, pues no solo se van a basar en la información de los estados financieros, deben de considerar para hacer su análisis externo información que proviene de otras fuentes, como ya habíamos platicado anteriormente, por ejemplo, las condiciones económicas generales del país, de la economía, de la región, las expectativas de crecimiento de la economía de cada país o del área donde se desenvuelve la empresa o del sector al que pertenece la empresa. Deben de analizar también, tomando otras fuentes de información, los sucesos, la situación política, repito, las perspectivas del sector y de la empresa. ¿Sí? Este análisis de usuarios, de estados financieros y del análisis externo, pues lo pueden reforzar con la lectura del marco conceptual de la información financiera en el párrafo OB2 al OB11, por favor. Pues bien, con eso damos finalización a este video. ¿Qué es lo que continúa? Por favor, anoten preguntas, dudas o alguna ampliación que quieran hacer acerca de un tema para discutirlo en la próxima clase. Bien, muchas gracias por su atención y quedo a espera de sus preguntas y dudas. Nos vemos el próximo sábado. Adiós.